¿Usted va a ser candidato presidencial en el 2026? No le puedo confirmar eso, aún no lo he meditado. Es que recordará usted cómo me fue de mal en el año 18. Tenía unas expectativas de que los colombianos valoraran mi programa de gobierno, mis realizaciones en materia de infraestructura y de vivienda. Eso no fue así. Yo me reinventé en ese entonces. Volví a abrir mi despacho de abogado, mi oficina de abogado, me puse al frente de la Fundación Carlos Lleras, que es un centro de pensamiento, incursioné más permanentemente en el periodismo. No sé si nuevamente esté dispuesto a renunciar a esa vida para participar de una campaña, pero es más, tengo muchos temores de si en el año 2026 vamos a conservar nuestra democracia tal como la conocemos, si seguirá existiendo independencia de poderes y es más, si aún tendremos un Estado de Derecho. En ese orden de ideas le quiero preguntar, ¿por dónde cree usted que va a venir esa constituyente de Petro? Yo fui de los primeros en mencionarlo y en recordar cómo, citando el ejemplo suyo, cuando Maduro perdió sus mayorías en el Congreso, allá expidieron un decreto convocando una constituyente, pero además no elegida por voto universal, sino asignándole determinados cupos a unos sectores que eran afines al gobierno. Así lograron consolidar una constituyente que de 364 miembros, 300 eran de Maduro. Y así se terminó de imponer la dictadura que aún rige en Venezuela. Aquí no estamos exentos, como usted lo señala, de que ocurra algo igual. Mire, nosotros tenemos una norma en la Constitución, aquella que usted bien menciona, el 376, que permitiría convocar una constituyente que yo pensé que era el camino que el gobierno iba a emplear. Por eso me sumé inicialmente con tanto entusiasmo. Ese camino prevé que se presente al Congreso un proyecto de ley que sea aprobado en ambas cámaras, que vaya a control de la Corte Constitucional y que luego se le consulte a los colombianos si desean o no una constituyente. Si así lo quieren y participan el número exigido por la Constitución, luego se procede a elegir los constituyentes. Pero yo, pues no veo que ni el tiempo ni el gobierno esté pensando en respetar la Constitución. Bien lo decía el presidente Petro en la entrevista que tuvo con José Manuel Acevedo, en donde a cada pregunta que le hacían sobre este tema, le hacía un quite. Cuando le preguntaron si iba a respetar la Constitución, dijo que lo de menos era la forma, sí, y lo demás el contenido. Pues resulta que la forma no es ni más ni menos que la Constitución. Cuando le mencionaron si la iba a convocar, contestó que no, que el pueblo ya se había convocado a sí mismo. En fin, yo no descartaría, y tenemos que estar muy alertas de que el gobierno apele a un decreto de emergencia o de estado de excepción y convoque su propia constituyente. Oye, a ver, nena. Es que tú eres muy apasionado de la política y hay que hablar de otras cositas. No sé, es que sí, Nena, que sí te puedo hacer una poesía. Ah, hay una poesía. Adelante. A lo 1, a los 4 y a los 8. Érase un Vargas Lleritas con 1000 cosas por hacer, muchas capacidades para llegar al poder. Si tocaba, hablaba fuerte para hacerse entender. Algunos coscorroncitos también sabía meter. Hizo un cambio radical que tomó mucho poder. Y también a más de uno hasta lo puso a correr. El pobre Vargas Lleritas es rico en sensatez. A donde llegan le gritan: Vargas Lleras ese es.
¿Tú crees que- Excelente, nena. Pero a ver, Me gusta. Doctor Juan Fernando Cristo, ¿cómo le va? Bienvenido a La Luciérnaga. Aquí está Germán Vargas Lleras. Hola, Gabriel, buenas tardes. Sí, señor, ¿cómo estamos? Hola, Germán, ¿cómo vas? Pancho. Si bien, hace rato no nos tardes. veíamos. ¿Cómo vas? Hace rato. Hace rato, sí, no nos veíamos con mi querido Germán. ¿Cómo vas? Buenas tardes. Bien, Juancho. Bueno, sí, qué gusto. ¿Cómo va tu saludarte. proyecto Ahí vamos. y tu partido? Ahí vamos, el partido va bien. No, yo quiero preguntarle, mi querido Germán, arranquemos con su primer apellido, Germán, Vargas. Vargas. Vargas, puedes decir Vargas. ¿Tú vagas o trabajas? ¿O vagas mucho o poquito? ¿Cómo ves? Como que vaga, ¿no? Vagas. Tipo trabaja No, todo el no, día, por eso, vagas. columna, lee las columnas, Sí, por hace eso. playlist, de todo. Pero ¿vagas o no vagas? Vagas. Vago nunca. Nunca, ¿no? Entonces con el segundo apellido. Vamos con el segundo apellido, Toche. Llegas, tú llegas, ¿no? Sí, lo es Petro, él sí Llegas, llega. no, por eso, llegas. Sí, llegas o incumples como el presidente. ¿Llegas o no llegas? Sí. Siempre muy cumplido. Bueno, ya para que sea conciso. Conciso, cumplidísimo aquí. Claro. En Venga, este país nunca. Nunca. Ningún presidente había tenido el comportamiento del doctor Petro. Que Vea, yo lo pues. recuerde, ¿no? sí. Venga, y si te llegases a lanzar a la presidencia y tienes un compromiso, ¿llegas o vagas? Pero a ver, hombre, ya le digo que él es pilo, que Bueno. él sí trabaja. Bueno, y si llegaras ¿no? A la presidencia, si se lanza, primero que todo, y llega a la presidencia, ¿haría cambios? O sea, muchas cabezas huean, sí, muchas. Todas, La por cabeza supuesto. huea. Gobierno nuevo entra con equipo nuevo. O sea, que huean. Y Huea. yo francamente, no rescataría a muchos miembros del actual gobierno. Qué bueno, qué bien. Entonces usted se quiere cagar esa responsabilidad. Cargar esa responsabilidad. Cagar esa responsabilidad de cagarse el país. Cargarse el país. Cagarse el país, Sí. ¿cierto? No, lo que habría que hacer es recuperar al país. Recuperarlo. Recuperar su economía, recuperar el orden público, recuperar el crecimiento y recuperar la posibilidad Vea, pues. de que muchos más colombianos logren niveles de bienestar. A ver, por eso. Bueno, Cristo. Cagarse el Está país. diciendo que sí va a ser Que sí se candidato. va a cagar el país. Sí se va a cargar el país, hombre, se lo va a echar en los hombros. En los hombros, exactamente. Sí, señor. Bueno. Sí. Me parece interesante. Gracias, Gemancho. Doctor Vargas Lleras, se está discutiendo ahora en términos judiciales y administrativos la posible financiación ilegal y la posible violación de topes de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022. Usted hizo parte de la campaña de Juan Manuel Santos en 2014, fue electo vicepresidente, y en esa campaña hubo financiación ilegal de Odebrecht, hubo también violación de topes en el 2010. Partidos como el suyo, Cambio Radical, y usted particularmente, ¿creen que con esos antecedentes son la alternativa frente a lo que está pasando hoy con el gobierno de Gustavo Petro? Déjeme lo corrijo. Odebrecht no financió la campaña de reelección del doctor Santos y así quedó probado judicialmente. Roberto Prieto fue condenado. Sí, Era el fue gerente de la campaña. condenado, pero por una desviación de fondos de la primera campaña, no de la que usted me pregunta, en la cual yo fui la fórmula vicepresidente. Los directivos de Odebrecht confesaron en Estados Unidos y en Colombia que financiaron la campaña de Juan Manuel Santos y la de Oscar Iván Zuluaga. No, Eso lo en dijeron ellos, no me lo estoy inventando. En la segunda vuelta. Y del documento que se conoce en Colombia, pues muchos han señalado que el expresidente Santos era el tercer beneficiario, pero eso nunca se ha comprobado, ni en el acuerdo final del indictment en los Estados Unidos se asigna esa responsabilidad. De manera que las O sea, circunstancias Roberto son muy Prieto actuó distintas. solo, por cuenta de él. No, el doctor Roberto Prieto fue condenado por hechos que tuvieron lugar Era el en la gerente de la primera campaña. campaña. Fue el gerente de las dos campañas. Mire, le puedo mencionar que yo participé muy activamente en la segunda campaña y a esa campaña no entró un solo peso de Odebrecht. Los ñoños fueron condenados por recibir plata de Odebrecht y participaron activamente en la campaña, pero pusieron votos Ellos recibieron de plata manera de extraordinaria. Odebrecht, pero para ellos, no para la campaña. Es que permítame recordarle que para esa época, cosa que no ocurrió hace 2 años, la financiación de partidos
o parlamentarios que estuvieran vinculados a una campaña no era ni delito, ni siquiera una falta administrativa. Eso luego cambió. Y ahora pues los aportes que se hacen a las campañas se consideran que están dentro del tope del propio candidato. No era así anteriormente. Bueno, lo voy a sacar de la política y vamos a hablar de deporte, que está nuestro Rigoberto Urán. ¿Qué hubo, Rigo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gabriel, ¿qué más fue, hermano? Don Germán, ¿qué más fue, mijito? Hola, Rigo. Ya, no, que verá, que el programa, hermano, de verdad que usted habla muy bacano, weón. Me gusta mucho porque me recuerda a mis tiempos de ciclista, hermano. ¿Cómo así? Ah, porque cuando yo me quebraba el culo y me tenía que operar, me hubiera hecho yo sin anestesia, hermano. Ah, bueno, sin anestesia, Rigo, sí, señor. Claro que aquí con el doctor Vargalleras, hermano, estamos prácticamente entre colegas, no porque él sea ciclista y no porque él también se quebró el culo en una... Pero a ver, Hombre, mijito, yo me acuerdo que vos te dañaste la cadera, hermano. Y así, Shakira, es que las caderas no mienten. Ja, Oiga, Rigo. A la de Vargalleras, a ver. Yo era muy aficionado al ciclismo y aspiro a regresar al mismo. Hermano, hágale. Pero más que la cadera, iba yo para Sogamoso y a la altura de Duitama me pegué un chichazo descomunal. Me fracturé el fémur en 5 partes, de lo cual, pasados 2 años, aún no me recupero. Por el contrario, ya me vaticinaron que me tengo que volver a operar. Yo estoy bastante atortolado. Hay que darle, hermano, hay que coger carretera y una caída de esas sí duele más que perder una elección, hermano. Claro que No, en no. ambas, uno sabe. Oiga, Yo hermano, creo claro que sí, en Rigo. ambas- Aquí mencionábamos cómo yo he pasado por todos los umbrales Sí. del dolor. Claro, Ninguno no, como chao. el golpe que sufrí en la bicicleta. No, eso pues, perder elección, hermano. Claro que en ambas uno no sabe cuál queda ardiendo más. Si la raspado o la quema, hermano. Nosotros, Vargalleras, ya entrados en confianza, hermano, vos ibas a respaldar el ciclismo, por lo menos, hombre, que no sea que nosotros ganando las 3 grandes vueltas y el gobierno dándonos 3 vueltas a nosotros. Es que aquí entre nos... Oiga, Rigo, ahora, sí. está enterado de los últimos tropiezos que tuvo el ciclismo recientemente en el Ministerio del Deporte, cómo le fueron confiscadas las bicicletas a todos esos muchachos, cómo fueron falsificadas Falsificado la todo, marca man. de las bicicletas que les entregaron, cómo se disolvieron todos los Puro. equipos que el Ministerio venía Oiga. financiando. ¿Qué? Aquí entre nos, Grave, Alexa, ¿no? ahora nos dieron un giro tremendo, y no hablo del de Italia, y parece que por la casa de Nariño y yo andan creo- de tour, y no de Francia. Y yo creo que tampoco están financiando adecuadamente el deporte de alto rendimiento. Sí, está muy Mire, mal, yo les hermano. recuerdo, a Rigo. Vea, pero pero Sí. el creador de Coldeportes fue un pariente mío, mi abuelo, en el año 68. Y todos teníamos la ilusión de que Coldeportes, convirtiéndose en el Ministerio de Deporte, iba a funcionar bastante mejor. Y lamentablemente eso no ha ocurrido así. No se asignó mayor presupuesto, ni se adquirió un estatus político con presencia en el Consejo de Ministros que tuviera mayor relevancia. Y además de eso, pues no hemos contado con mayor fortuna. Que yo tenga presente, el único que pasó la prueba fue el exministro Guillermo Herrera. Pero no tenemos ni buen Ricardo, ni buen recuerdo del doctor Lucena, que fue el primer ministro. Sí, queda. Claro, no, es que Ricardo, Pero- verdad que- Y tampoco de la doña María Isabel Urrutia, ¿no? Vamos Claro, a ver tampoco. ahora qué nos espera con Luz Cristina López. Oiga, Bueno, don hermano, Gabrielito, ¿usted qué cómo pena que apoyar el atraviese. ciclismo? Pues díganos a nosotros cómo apoyar vos el ciclismo, hermano. Pues el ciclismo a través de la federación. Eso. Como es natural en todos los deportes, hay que fortalecer las federaciones y también los esfuerzos que hacen los departamentos y los municipios, ¿no?